Entonces vamos a empezar con el tema de vectores. Ok. Al día de hoy, toda la vida hemos trabajado con cantidades escalares. ¿Qué es una cantidad escalar? Bueno, una cantidad escalar es un número que tiene magnitud y una unidad. Y listo. Hoy les vamos a introducir el tema de vectores. Entonces, escalares. Los escalares simplemente son números que tienen, que solo son magnitudes. Y una unidad, más una unidad. Ejemplo de escalares que ya hemos aprendido a lo largo de nuestros años de estudio, desde la escuela hasta la universidad. Bueno, hemos aprendido, por ejemplo, de la temperatura. Eso es una escalar. ¿Cuál otro es una escalar? La masa. Yo digo 5 kilogramos. Número con unidad. ¿Qué más? La densidad. ¿Qué otros ejemplos hay? Bueno, el volumen. Entonces son cantidades que no ocupan una dirección, que solo son una magnitud más una unidad. Ahora vamos a hablar en física. Resulta ser que vamos a introducir algo llamado un vector. ¿Alguno de ustedes ya llevó o en los cursos de cálculo ven algo llamado álgebra lineal? Creo que lo llevamos hasta este semestre. Genial. Entonces, probablemente en álgebra lineal les van a dar otra de la parte de vectores, pero un poquito más formal, más matemático. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es un objeto matemático que se compone por dos características. Tiene una dirección y una magnitud. En física, casi todas las cantidades que nos van a interesar en este curso de física general son vectores. Ahora, les hago la pregunta con mi letra. ¿La entienden? Sí, sí, sí se entiende. Genial. Sí, profe. Como ustedes ven, mi letra es un poquito cuadrada. Creo que yo me tomé muy en serio eso del cuaderno de caligrafía de escriba bien la rayita. Sí, yo escribo muy cuadrado, es algo muy propio a mí. Me tomé muy en serio lo de la maestra. Entonces, ejemplos de vectores que vamos a ver este semestre. Bueno, en la otra semana vamos a empezar el tema número 2, el capítulo número 2. Ejemplos. Bueno, el vector desplazamiento. El vector velocidad. Sí, la velocidad es un vector. La posición es un vector. La fuerza es un vector. El torque es un vector. Todas esas cantidades que yo estoy mencionando, vamos a ver sus definiciones y su forma vectorial. ¿Por qué los físicos, los científicos, los matemáticos creamos los vectores? Vamos a ver. Cuando nosotros tenemos algo en ciencia, ocupamos algo llamado un marco de referencia. Ocupamos ver de dónde empezamos a medir para poder crear cosas. Entonces,
esa palabra marco de referencia es fundamental. Por eso creamos los vectores. Vamos a ver en qué dirección van para entender con respecto a qué, para poder comparar dos cosas y tener una idea del cómo. Esa es la importancia de los vectores. Te dan una idea del marco de referencia. Es una herramienta matemática que te permite ver en dos puntos del espacio, poder ver qué tanto ha variado algo. Cuando veamos la parte de cinemática, se les va a quedar mucho más claro. Ustedes para este curso ya tuvieron que haber llevado química general, ¿verdad? Sí, Okay, sí, entonces profe. noten que las primeras partes del libro nos las saltamos. La parte de cifras significativas, redondeo, la parte de notación científica, la parte de conversiones, densidad, toda esa parte nos la estamos saltando porque asumimos que ustedes ya llevaron ese curso de química, entonces entrada va a ser muy directo, pero tomen en cuenta que esos conocimientos del primer examen de química general y probablemente mis colegas docentes no mencionan eso, pero como yo soy químico y yo hago cursos de química general, yo me sé de memoria el curso de química general y yo sé que las primeras 4 semanas siempre se ve la parte de mediciones, la parte de incertidumbres, manejo de cifras significativas, probablemente usaron el Brown, el Petrucci, el Chang. Entonces la ventaja que tengo yo es que como también soy químico, entonces tengo eso presente. Entonces esa es la introducción. ¿Qué es un vector? Es un objeto matemático que tiene dos cosas, una dirección y una magnitud. A partir de esas dos propiedades vamos a definir la mayoría de las cantidades físicas que conocemos. Vamos a hablar de representando vectores, o mejor dicho, para entender vectores. Vamos a hacerlo todo de forma muy gráfica y luego la vamos a hacerlo de una forma más analítica, de forma numérica. Hoy vamos a hacer todo de forma muy gráfica. Con gráfica me refiero a lo siguiente. Para entender los vectores, ok, asumamos, empecemos con un vector, empecemos introduciendo un nuevo vector, que va a ser el pan de cada día en este tema de física. Les presento al vector desplazamiento. El vector de desplazamiento es simplemente el cambio en la posición de un cuerpo o un punto. Entonces, al desplazamiento, al ser un vector, tiene dos propiedades, ya las vimos. Magnitud y dirección. De forma gráfica, ¿cómo se ve eso? Bueno, supongamos que tenemos a nuestro amigo Homero Simpson y él comienza acá, inicio, y él se va a desplazar hasta acá, final. Pues de forma gráfica, el vector asociado a esa diferencia de puntos inicio y final lo vamos a representar por una flecha. De inicio voy a hacer una flecha hasta el final. Ups, me pasó un poquito. Y eso es la representación gráfica de un vector. Un vector gráficamente se compone por una flecha, una cabeza, una cola que marca el inicio y una cabeza que marca el final. ¿Cuál es la magnitud del vector? Bueno, la magnitud del vector es simplemente qué tan grande es el tamaño de la flecha. Esto es la magnitud del vector. En otras palabras,
A mayor sea el tamaño de la flecha, más grande es la magnitud del vector. Por ejemplo, si yo les pongo un vector, este, luego este, y luego, si les interesa cómo estoy haciendo esto, lo estoy haciendo con OneNote, Microsoft OneNote. Ustedes con su cuenta una tienen acceso a él. ¿Y cómo estoy escribiendo? Estoy escribiendo con una tablet gráfica. Las tablets gráficas son tablets de dibujo, son para dibujar cosas. Pero si yo puedo dibujar, yo puedo escribir. Pues esas tablets, porque claro, no todos podemos pagar por un iPad o una Surface de Microsoft. Estas tablets son muy baratas. Las Wion, esta marca Wion, valen como 20.000 colones, las más pequeñitas. Entonces, si ustedes algún día quieren dar tutorías o quieren una forma de escribir o inclusive dibujar, las pueden comprar en una tienda que se llama Stream Tech o Intelec. Son relativamente baratas porque son de dibujo y son muy útiles. De hecho, es lo que usan mucho las universidades americanas o norteamericanas, como quieran llamarle, para dar clases. Entonces, chicos y chicas, entre estos tres vectores, ¿quién tiene mayor magnitud? ¿El vector A, el vector B o el vector C? A, B o C. ¿Quién tiene mayor Sí. magnitud? C, ¿verdad? C tiene mayor magnitud porque tiene mayor, el tamaño de la flecha es más grande. Entonces recuerden, entre más grande sea la flecha, más grande es su magnitud. De forma gráfica lo vamos a ver. ¿Por qué estoy introduciendo esto? Porque si ustedes se recuerdan de su curso de álgebra elemental, de matemática elemental, o décimo de colegio, o cálculo, en la parte de graficación de funciones, vamos a usar el plano cartesiano ahorita. Bueno, o tal vez el viernes, depende de qué tanto me vaya para ver materia. Entonces, para efectos prácticos, hemos aprendido que un vector de forma gráfica se compone por una flecha, cola, cabeza, diferencia de dos puntos en el espacio, y a mayor tamaño de la flecha, mayor es la magnitud del vector. Chicos, ¿hasta ahora hay alguna duda? René, Sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿puedes hablar un poquito más despacio? Claro, claro, claro. Muchas gracias. Este tipo de feedback para mí es fundamental. Gracias, ve, pero Gracias. yo con la física me emociono mucho, entonces empiezo a hablar muy rápido. Muchas gracias por decirme. Ahora hablemos de direcciones de los vectores. Noten que hoy voy un poquito más despacio porque es la primera semana y porque el tema solo son 4 secciones. Entonces el viernes probablemente vamos a terminar esto. Ya la próxima semana sí voy a ir un poquito más rápido para tratar de hacer la mayor cantidad de práctica. Entonces, ¿cómo yo sé que dos vectores tienen la misma dirección? ¿Cómo saber si dos vectores tienen la misma dirección? Bueno, dos vectores tienen la misma dirección si son paralelos. Respuesta, si son paralelos. Es decir, supongamos que tenemos un vector A y un vector B. Si los vectores son paralelos, supongamos que A es naranja, o sea, tiene esta dirección, y B es celeste. Vean que A y B nunca se van a tocar, son paralelos.
Por tanto, yo inmediatamente de forma gráfica puedo decir, estos vectores son paralelos, por ende tienen la misma dirección. Entonces recuerden que es punto 1, punto 2. Recuerden que siempre es un punto inicial y un punto final. Cola, cabeza del vector. Y aquí viene el primer tip importante. Esa es pregunta clásica del quiz de curso de física general y que siempre nos vamos, como dicen popularmente, pollos. Tip. Ojo, es la regla. Dos vectores solo son iguales si, solo si, ambos a su vez tienen la misma dirección y la misma magnitud. Como les digo, pregunta clásica de un quiz de física general. Dos vectores son iguales y curiosamente tienen la misma magnitud, pero no tienen la misma dirección. Y uno dice, ah, mira, sí, son iguales. No, recuerden, dos vectores son solo iguales si solo si tienen la misma magnitud, o sea, el mismo tamaño de la flecha y la misma dirección, o sea, son paralelos. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Cómo ven la velocidad de las clases? ¿Está bien? ¿Voy muy lento? ¿Voy muy rápido? Está bien. Está bien. Excelente. Ahora, supongamos que tenemos dos vectores A y B otra vez. Supongamos que tenemos vector amarillo, aceptar. Tenemos el inicio y acá el final. Y luego tenemos otro vector que más bien el inicio está acá y acá el final. Ok. Resulta ser, si yo trazo el vector este, llamémosle vector A. Y ahora este comenzó de acá y terminó acá, o sea, cola, cabeza. Entonces el dibujo termina acá. Bueno, vamos a ver, creo que esto lo dije horrible. Me quedé en boquitos, ya vi. Vamos a ver. Inicio, final. Y mejor, no sé por qué no usé la flecha. Ok. Vean esos vectores. Ven que son, nunca se van a tocar, pero tienen diferente dirección. Decimos que estos vectores son antiparalelos. Es decir, yo puedo decir que el vector A es antiparalelo, o sea, es menos B. Es el contrario a B. Mismo tamaño de la flecha, diferente dirección.
Ahora hablemos de la magnitud de un vector. Y con esto vamos a cerrar la clase del día de hoy. Entonces, la magnitud de un vector sea A cualquier vector. A representa cualquier vector. Algo muy importante que de hecho no se los mencioné. Todo vector de forma, para entender que es un vector, comúnmente usamos esta notación. Una letra, por ejemplo, A, y una flechita arriba. Para poder diferenciar para poder diferenciar un vector de un escalar, usted le pone una flechita arriba al vector. Entonces, por ejemplo, vector B, flecha. Así aprendemos a diferenciar entre un vector y un escalar. Eso es notación. Todo vector lleva una flechita arriba. Entonces, vean que aquí me hizo falta flecha, 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 porque si no está mal. Es notación, es simplemente notación. Y es fundamental entender esa notación. Entonces, recuerden, todo vector tiene flecha. Arriba. Ok, ¿les quedó claro eso de la flecha? Que es simplemente notación para diferenciar cuándo es un vector. Sí. Excelente. Pues, sea A flecha un vector. La magnitud de A de forma simbólica ojo, la magnitud de A, si ustedes se acuerdan, es el tamaño de la flecha. Entonces, la magnitud de A puede ser A sin flecha o valor absoluto de A flecha o dos rayitas. Estas tres formas es la notación de referirse a magnitud de A. Propiedades de la magnitud. Ojo, la magnitud siempre es positiva. Y es un escalar. En otras palabras, la magnitud no tiene dirección. En resumen, la magnitud habla del tamaño de la flecha del vector. De forma de notación, magnitud del vector A con flecha es simplemente A sin flecha o valor absoluto A flecha o doble rayita A flecha. Esta notación esta es la que se usa mucho en física. Y esta la usamos mucho en álgebra lineal. Es bueno que ustedes aprendan a usar las tres formas como si fuera un idioma. Básicamente, si ustedes ven A sin flecha o algunas otras dos, ya saben que se están refiriendo a una magnitud. Por último, déjenme introducir el tema de suma de vectores. Y acá sí voy a control C. Suma de vectores. Algo muy importante.
La suma de vectores, primer propiedad, es conmutativa. Es decir, si yo sumo el vector A más el vector B, es lo mismo a sumar el vector B más el vector C. Pero más el vector A, perdón. Entonces, sea A un vector desplazamiento. Sea B, yo te bautizo otro vector desplazamiento. Se hace la suma de estos dos vectores. C es la suma de A y B. Claramente sumar dos vectores me tiene que dar como resultado otro vector. Y a esto le llamamos suma de dos vectores. ¿Cómo se hace para sumar de forma gráfica? Bueno, vamos a aprender una propiedad importante. Ustedes, el vector, la flechita, ustedes lo pueden mover en el espacio y eso no les va a cambiar la propiedad física del vector. ¿Por qué? Porque moverlo simplemente te cambia el marco de referencia de dónde estás empezando a medir. ¿A qué me refiero? Supongamos que yo tengo un vector A de esta forma y tengo un vector B de esta forma. ¿Cuál es la suma C? O sea, A más B. Bueno, yo puedo agarrar este vector y este vector, ojo, cola, cabeza. Entonces, de la cabeza del primer vector voy a poner la cola del segundo. Entonces, ¿cómo luce de forma gráfica la suma? Bueno, una vez que los coloqué cola, cabeza, simplemente me pongo en el punto inicial del primer vector y lo junto con la cabeza del último. Entonces, de forma gráfica, esta es la suma de A más B, que es el vector C. ¿Entendieron cómo se hace la suma de vectores de forma gráfica? Sí, profe. Cola, cabeza, cola, cabeza. Y bueno, hemos llegado a las 9:42. Solo tengo que consultarles algo. ¿Estarían de acuerdo en hacer un grupo de Telegram para una comunicación más fluida? Bueno, sería mejor WhatsApp. Sí, profe, WhatsApp. Uf, es que WhatsApp ya tengo como 1000 grupos. Es como... entonces yo siento que mejor Telegram porque es más... Es más es más privado, de la forma que yo les mando el link por mediación por el aula virtual. Así, yo no me entero de sus números y ustedes no se enteran de mi número. Tenemos mayor privacidad. Entonces, sí, creo que voy a la opción de Telegram. Les voy a pasar el link en aula virtual, porque siento que sí nos da mayor privacidad y no es tan... Porque fijo, ustedes en WhatsApp ya tienen un montón de grupos y así tantos grupos de WhatsApp pues un poco cansado. Entonces, cualquier cosa yo les voy a estar subiendo la opción. Y bueno, para terminar, recuerden, chicos, hacer por favor el diagnóstico, estos más insumos sobre cómo están ustedes a nivel de matemáticas. Dos, recuerden llenar, si no han llenado la encuesta del programa del curso. Y voy a revisar la encuesta de conexión. Por otra parte, les voy a pasar una encuesta para la elección de la hora de consulta.
Muchas gracias por asistir hoy. Nos vemos el viernes. Que tengan un lindo día. Muchas Chao, profe. gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós. Gracias. Profe, ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? iba a hacer la encuesta de lo del examen también. Sí, también. La voy a crear. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias. Con gusto. Buenos días. Profe, ¿puede poner un toquecito a la pantalla de continuación? Porfa. Claro. Ya, solo fue que no alcancé a tomar ese punto. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego.